El Fondo Monetario Internacional afirmó que Chile será el único país de Latinoamérica y el Caribe que tendrá una caída de su Producto Interno Bruto en 2023, aunque elevó su expectativa para la actividad económica este año. Vamos a analizar estas proyecciones, para eso estamos junto a David Kohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo leer esto en términos de que a nivel regional la mirada es negativa, digamos? Hay países que van a crecer mucho menos de lo esperado en algún minuto, pero igualmente crecen, pensando en el 2023. Uruguay, Argentina, Venezuela, de hecho, que es un caso que podemos comentar también. Pero en el caso de Chile es el único país que caería un 1%, muy en línea con lo que ha dicho el Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda chileno y también el Banco Central. Bueno, como vos comentás, estas proyecciones están en líneas con todas estas instituciones. Hoy salió la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, en la misma línea también. La historia de Chile reciente, con la irrupción del COVID, se puede dividir en dos partes. El año 2020 y 2021, que si uno calcula el crecimiento acumulado en esos 2 años, fue de los más altos de la región, ¿sí? Casi 5%. Y el segundo bienio, 2022-2023, que si uno calcula el crecimiento ahí, incluyendo la caída que se espera que tenga en 2023, va a ser de aproximadamente 1% en total en los 2 años. Y ese valor también es de los más bajos de la región. Solo peor que ese es el crecimiento de Haití en esos 2 años. Entonces, la historia esta tiene 2 partes en las cuales se estimuló fuertemente la economía, estímulos fiscales, monetarios, los retiros en la primera parte, y en la segunda parte, de alguna manera estamos pagando los costos de retirar esos estímulos y normalizar la economía y tratar de bajar la inflación. Entonces, uno podría deducir en este caso que, a diferencia de los otros países, porque si hablamos de presión inflacionaria, es mundial, nadie se escapa, digamos. Tema de recesión, nadie se escapa. La situación Estados Unidos-Chile, nadie se escapa. Pero finalmente uno va viendo las diferencias comparativas en términos de lo que se hizo a nivel local. Y aquí las ayudas estatales que eran necesarias para el tema de la pandemia y también los retiros de ahorros previsionales marcan un punto de inflexión con respecto a la situación de nuestros vecinos en términos de lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Bueno, bien en general, el FMI pinta una situación bastante sombría para todos los países del mundo. En general, claro. ¿Sí? En ese sentido, Chile destaca por estas 2 cosas, que tuvo muchas ayudas durante la pandemia y después tiene que normalizar esas ayudas y está creciendo menos con más inflación, que eso muestra los desequilibrios que había en la economía y que de a poquito se están cerrando. Dicho esto, si me permite una reflexión, no es bueno estar en las puntas, digamos, porque no. Crece mucho, después crece muy poco, eso no es bueno para la población. Y la inflación de Chile, si bien es alta como está pasando en el resto del mundo, es de las más altas de la región, cosa que Chile no había experimentado en 20, 30 años. Sí. Entonces hoy Chile, sin contar Venezuela y Argentina, está con la inflación más alta de la región. Te interrumpo un segundo, si nos puedes esperar un minutito que vamos a ir a una información. Estamos hablando con David Kohn, ahí de la Universidad Católica, con respecto a lo del FMI, pero... Bien, regresábamos, estábamos conversando con David Kohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Muchas gracias por esperarnos, gracias por esta pausa. A ver, estábamos hablando por lo del Fondo Monetario Internacional, David, y ahí quiero preguntar, desde el punto de vista del 2023, quedamos muy mal en términos de que somos el país, el único país de la región que decrecería, que tendría una contracción en el Producto Interno Bruto. Ahora, eso es muy distinto a lo que pasa con este año, porque de hecho mejora las proyecciones para Chile. Sí, bueno, primero qué triste la noticia que pasaron recién. Volviendo al tema nuestro, mejora un poquito las proyecciones con lo que esperaban. Eso lo hemos estado viendo en los datos de producción que han estado saliendo. Han sido un poquito mejor de lo esperado. Demoró en reducirse la liquidez de los hogares y eso... Bueno, tiene cosas buenas, que el crecimiento no fue tan bajo, tiene cosas malas que hizo más difícil la lucha contra la inflación. Dicho esto, igual el 2% es uno de los valores más bajos de este año, creo que solo por encima de Paraguay y Haití probablemente. Ya, en eso se mantiene en línea, digamos, también, con respecto a lo que va a suceder el próximo año. En eso se mantiene en línea, en esta fuerte desaceleración. Y lo que te quería agregar, que otra de las razones por las cuales
esta situación mundial está afectando a Chile particularmente, es porque estamos viendo una desaceleración muy, muy fuerte de la economía china. La economía china, para que sepan, es el 50% de los envíos de cobre, que es muy importante para la economía chilena, es la mitad de sus exportaciones, una parte importante, el 10% de su economía. El 50% de esas exportaciones van a China, ¿sí? Y China explica un 40% de las exportaciones totales de Chile. Y China este año, en el 2022, con la crisis inmobiliaria, con el parate por la política de COVID-0 que tienen que han cerrado varias ciudades, se espera que crezca al 3,2%, que eso parece un número alto, pero es el segundo número más bajo, solo en el COVID en 2020, de 2,2%, el segundo número más bajo desde 1976. Claro. La economía china ha estado creciendo, ha sido un viento de cola para toda la economía mundial y en particular para la economía chilena en los últimos años. Y bueno, ese impulso tan fuerte ahora se está volviendo en contra, digamos. Claro, si uno recuerda lo que son análisis del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales, siempre América Latina y el Caribe se habla con respecto a con diferencias por supuesto entre países, de su dependencia en las materias primas. Y en este caso Chile tiene una dependencia muy importante por los datos que tú estás entregando en términos de la principal exportación, que es el cobre. Si a China le va mal, a nosotros también nos va mal directamente por los envíos comerciales en ese sentido. Exactamente, y si bien el precio del cobre todavía está en valores altos, ha caído un 30% de sus máximos, 25% aproximadamente, y se espera que siga retrocediendo. Entonces, eso claramente tiene un impacto para la economía chilena. Además, obviamente, la desaceleración no solo de China, de Estados Unidos, también una fuerte desaceleración. Entre China y Estados Unidos son casi un 45% de la economía mundial van a representar en 2022. Entonces, eso va a afectar a todas las economías del mundo y sumado a la eurozona son los tres principales socios comerciales de la economía chilena. Entonces, eso impacta directamente. Y del otro lado es como te dijera, porque del otro lado están las condiciones financieras internacionales, que se está apreciando el dólar a nivel internacional, están subiendo las tasas fuertemente en las economías desarrolladas, y eso también impacta a las economías de nuestra región en particular. Ahora, David, ¿cuánto pesa la inflación y las proyecciones de inflación para lo que son estas estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional? En términos de que estamos con una inflación por sobre el 13% anualizado, se espera que el punto de inflexión ya comience a partir, esperemos, del primer trimestre, para ser específico, del próximo año, lo que evidentemente va dependiendo de múltiples factores, ya sea internos o externos, como el tipo de cambio. Sí, correcto. Bueno, las cifras que han dado para la inflación son dentro de lo esperado, son un poquito mejores que otras instituciones para este año. Probablemente se van a quedar cortos para este año, pero dicen que va a terminar en 12% la inflación anual de Chile y más altas que otras instituciones, que otras encuestas para fines del año que viene. Piensan que va a ser más baja, más lenta la reducción de la inflación en Chile y en el resto del mundo. Va a ser un proceso persistente. Y como vos mencionabas, bueno, esto tiene causas externas. Ahora estamos viendo la fuerte apreciación del dólar, que le pega al valor del dólar en todas nuestras monedas, y eso impacta en el precio de bienes importados y otros bienes que se comercializan internacionalmente. Estaba terminando la idea. Pero se espera que de la mano de los bancos centrales, y el FMI hace un pedido fuerte a los bancos centrales que mantengan la mano firme en la pelea contra la inflación, porque el cálculo o el mensaje que dan ellos es los costos que no se paguen ahora van a ser más altos a futuro para reducir la inflación. Sí se desanclan las expectativas. Claro, esto también es lo que ha sido la política monetaria desde Chile. De hecho, vamos a tener novedades con respecto a una nueva reunión del Consejo del Banco Central. Se espera una nueva alza de la tasa de referencial, la tasa política monetaria de 50 puntos base, en algún minuto ya superará los 125 puntos base. Eso dentro de lo que es la dinámica de la política monetaria y fiscal, que está mirando este escenario de recesión ya bastante ubicado, digamos, para el próximo año y que se refuerza con esta proyección del FMI. Correcto, y de hecho, bueno, no solo la política fiscal ha tenido un ajuste muy importante, el gasto público este año, y la política monetaria, como decís vos, sigue el proceso de alza de tasas,
y posiblemente en la próxima reunión veamos una alza de 50 puntos básicos. El alza de tasa está siendo más alto de lo esperado porque también estamos sufriendo nuevos shocks, ¿sí? Entonces, se pensaba que el dólar se iba a quedar más estable después del plebiscito por la incertidumbre doméstica, pero resulta que a nivel internacional están pasando nuevas cosas que le pegan a la economía chilena y la manera, si bien estos son shocks externos y internos, la manera de luchar contra la inflación que conocemos, no solo en Chile, sino en el resto del mundo, porque están haciendo en todos lados lo mismo, es el alza de tasas de interés, que tiene un impacto negativo en la economía y que es otra de las cosas que está afectando las perspectivas de crecimiento para el año que viene. Pero la última cosa que quiero decir es que no es solo eso. Obviamente la inflación también le pega al crecimiento porque reduce los ingresos reales de la gente y reduce el gasto en consumo y genera incertidumbre también. Claro, recuerdo lo que son las palabras, por ejemplo, del presidente del FED, de la Reserva Federal, Jerome Powell, con respecto a que las medidas para poner a raya o controlar la inflación causan dolor, digamos, y eso es inevitable, y eso se está viendo justamente en términos de que son las medidas más efectivas a través de las tasas de interés en este caso. En este escenario, tú hablabas de la política fiscal, también se ha restringido, lo vimos, por ejemplo, en la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2023, que tiene un aumento del gasto público, pero haciendo la diferencia con respecto al que se está ejecutando actualmente es bastante leve. En ese sentido, ese tipo de medidas pueden ir ayudando a que de alguna manera esto se genere un acople, digamos, entre las expectativas y las realidades económicas en ese sentido sobre la inflación y también el crecimiento. Sí, déjame que vuelva al reporte del FMI, Sí. que acá hace énfasis. Ellos hacen énfasis en que la política fiscal no tiene que ir en contra de la política monetaria, tiene que ayudar a no hacer más difícil la tarea de política monetaria, porque una política muy expansiva de gasto podría significar que el Banco Central se vea forzado a subir las tasas más y provocando más costos sobre el bienestar social, digamos. Entonces, lo que ellos dicen es, si van a hacer gastos, si hay que ayudar a la población, sobre todo a la población más vulnerable, hay que hacer la política fiscal que se haga, tiene que ser mediante transferencias bien apuntadas a los sectores más vulnerables, no un aumento general del gasto, sino tratar de ayudar, porque está aumentando el precio de la energía, aumenta el precio de los costos de transporte, electricidad, etcétera. Entonces, ayudar a las personas que tienen menos recursos para que puedan solventar la crisis en lugar de hacer una política fiscal muy expansiva. Bien, David, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar lo que es este informe del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones para la economía chilena y también regional. Que te vaya muy bien, buen día. Gracias, Nicolás. Buen día. Un abrazo, Buen día a gracias. ustedes.